Buenos días, Padre Astolfo. Qué gusto tenerlo por acá. Por fin, después de varios intentos, qué dicha poder tenerlo acá y que la audiencia lo conozca, a los que no lo conocen, y pues que podamos hablar de tantos temas importantes. Muchas gracias, Ángela, por la invitación. Es una alegría compartir contigo y con todos los que ven este canal. Bueno, súper. Padre, comenzamos con una oración, ¿le parece? Claro que sí, me Por parece lo favor. más oportuno. Pongámonos en manos de la Santísima Virgen María, que ella interceda por nosotros y entreguémosle esta entrevista, este diálogo, que sea para provecho nuestro, para bien de las personas, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Ruega por nosotros nosotros, pecadores, pecadores, ahora y en la ahora hora y en la hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Bueno, Padre, ya en manos de Nuestra Señora, qué mejor momento para comenzar. Padre Astolfo, cuéntenos un poquito, cuéntele a la audiencia primero quién es el Padre Astolfo More, un poquito su historia, quién es usted. Claro que sí, yo soy el mayor de tres hijos de una familia. Mi padre es de Cali, mi madre es de Tunja, en Colombia, que vienen a emigrar a Bogotá, a buscar la vida. Mi padre vino a estudiar Derecho, bueno, y ahí formaron una familia. Soy el mayor de tres hermanos. Tengo en ese momento siete sobrinos. Y bueno, yo estudié ingeniería industrial. Mis perspectivas de vida iban por ese camino y cuando estaba en la universidad aparece la fe, ni siquiera la vocación sacerdotal, porque no era yo una persona practicante ni mi familia. Aparece la fe a través de las apariciones de la Virgen en Medjugorje. Y ese mensaje tan sencillo que ofrece la Reina de la Paz, de confesarse, ir a misa, de leer la Biblia, de ayunar, etcétera, caló en nuestra familia y empezó un camino. Al cabo de un tiempo, para mí, cuando ya terminaba la carrera, fue un cuestionamiento sobre la vida y vi por primera vez que para mí la opción de ser sacerdote tenía sentido. Con la ayuda de un director espiritual, terminé la carrera y me fui al seminario, estuve 5 años, me formé en España, en la Universidad de Navarra, y después, al cabo de aquel tiempo, volví, serví 4 años en Bogotá, en Ciudad Bolívar, empezando una parroquia nueva, y bueno, una experiencia preciosa. Luego fui trasladado a la Catedral de Bogotá, allí estuve unos 7 años, ahí tuve algún trabajo con el Congreso, con la presidencia también, fui capellán un tiempo, y luego fui a Roma a hacer un estudio de, digamos, de posgrado. Ahí viví 2 años, volví de nuevo a Colombia, trabajé en la Nunciatura, en un trabajo más de oficina otros años, y luego fui trasladado a una parroquia donde estuve otros años más, 6 años, y hace poco vine a una parroquia nueva. En el tiempo de la Nunciatura conocí la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre, Aid to the Church in Need, por sus siglas en inglés ACN. Y bueno, empecé un trabajo que ya en Colombia lleva 10 años. Este año se cumplieron, el año pasado, 2024, se cumplieron. Y ha sido una experiencia preciosa. Y bueno, pues también un poco, bueno, a los últimos años también terminé una tesis doctoral de literatura y teología. Me gusta Dostoyevsky. Y luego, bueno, pues he trabajado, en este momento estoy en la parroquia como, digamos, servicio fundamental. Sirvo en la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre, también el apostolado de la Reina de la Paz en Medjugorje. Y bueno, algunos retiros para sacerdotes de Maús se promueven y también algún trabajo en redes sociales. Entonces, un poco el panorama de lo que soy, de dónde vengo y un poco de lo que actualmente tengo entre manos. Bueno, súper, muy interesante lo de Dostoyevsky. Algún día tenemos que hacer un programa sobre eso, me interesa mucho. Es Muy, apasionante. muy apasionante, sí. Bueno, padre, entonces hablemos sobre ese tema de la fundación, porque digamos que es triste ver que es prácticamente inexistente la información en general en los medios de comunicación y en general no se habla, ni siquiera en los
en los círculos pues de la iglesia, en los grupos muchas veces católicos, no se habla de todo este tema de la persecución a los cristianos. Se sabe que el grupo religioso o la comunidad religiosa más perseguida en el mundo siempre han sido los cristianos. Que ha habido otras persecuciones, claro, a los judíos los persiguieron, pero lo de los cristianos siempre ha sido absolutamente ocultado y casi negado. Y lo que está pasando hoy en día, pues es muy grave. Entonces, poco cuéntele a la audiencia esa realidad que la gente no, para antes de iniciar ya hablar sobre la fundación y qué están haciendo y cómo se puede ayudar y todo, pero cuéntele un poquito a la audiencia este tema de la persecución. Bien, pues el tema de la persecución es un tema muy amplio y digamos que históricamente tiene toda una serie de episodios. Y si pudiéramos ceñirnos a lo que sucede hoy en día, podemos decir que en el mundo entero, más de 2/3 de la población del mundo vive en países donde hay persecución. No estoy diciendo que el 2/3 de la población sea perseguida, pero vive en países donde hay persecución o discriminación. La Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre publica cada 2 años un informe que es quizás el informe más riguroso y más importante sobre el tema de la persecución religiosa en el mundo, que se emplea para temas de advocacy ante organismos multilaterales como la Unión Europea, como las Naciones Unidas, precisamente para generar conciencia de esta situación. En ese informe, la Fundación rastrea todos los países del mundo, uno por uno, y los califica según la circunstancia que vive la situación religiosa. Y se puede decir que hay tres calificaciones fundamentales, o cuatro, digamos. Una, la básica sería aquel país en el que no se puede decir que hay persecución religiosa, un país donde se respeta la libertad religiosa. Luego hay países en el extremo contrario donde se habla claramente de persecución. La persecución es aquella realidad en la cual quien profesa un credo, y cuando hablamos de persecución religiosa hablamos de la persecución en general, no solo contra los cristianos, pero evidentemente en muchos lugares la mayor parte de los que son perseguidos son los cristianos, como has dicho. Y esa persecución supone un peligro directo para la vida de quien profesa su fe. Eso es lo que significa técnicamente la persecución. Luego, en una escala un poco menor está lo que se llama la discriminación. Y la discriminación es que quien profesa el credo cristiano o de alguna religión no goza de las garantías legales absolutas que cualquier otro ciudadano podría, digamos, defender. Entonces, por ejemplo, el caso de Pakistán, ¿no? Por ejemplo, sitios donde hay las llamadas leyes de blasfemia. Entonces, en un contexto de musulmán, en muchos sitios de musulmán extremista, de musulmanes extremistas, cualquier persona puede acusar a otra de haber blasfemado contra el libro sagrado, contra el Corán o contra el profeta, contra Mahoma, por ejemplo. Y esto desata muchas veces la ira eh, de la multitud, porque en ocasiones esto no es que haya un juicio o un proceso judicial debido, sino que generalmente son ese tipo de acusaciones y lo que sucede es que la autoridad hace prácticamente caso omiso de defender a los acusados y simplemente permite que haya todo tipo de abusos, leyes en las cuales, por ejemplo, eh, hay cristianos, las niñas, ¿no? El matrimonio adolescente, obligado, forzado, en ocasiones también esclavitud, regímenes en las cuales, por ejemplo, una familia cristiana que generalmente es pobre, es humilde, recibe un préstamo por parte de alguna persona que tiene dinero y luego para pagarlo, pues se le somete a regímenes de esclavitud, ¿no? Esto no le alcanza a pagar ni hemos encontrado en Pakistán, por ejemplo, generaciones enteras donde están los hijos, los papás, los abuelos, pagando un préstamo que no se sabe cuándo ocurrió, pero que es la excusa para abusar de una persona que profesa una religión distinta. Eso sería un botón de muestra de lo que se llama la discriminación. Y luego hay países que, digamos,
no se puede todavía definir, no se pueden definir como en los que hay discriminación, pero que se llaman países en observación, países en los cuales se percibe que hay un cambio radical en la perspectiva acerca de las, digamos, de los diversos credos, ¿no? Y esto, digamos que es como el paso previo a un posible régimen de discriminación, ¿no? Hoy hablamos de persecución en países como Nicaragua, por ejemplo, en Latinoamérica, pero hablamos de países en observación como puede ser el mismo Venezuela y en un momento también estaba Argentina. Entonces, bueno, a veces entonces, generalmente la persecución ocurre por motivos religiosos, o sea, otros grupos mayoritarios en Oriente Medio ocurre mucho por parte de grupos musulmanes, pero también en la India, por ejemplo, también hay grupos de hinduistas extremos, ¿eh? Que pues persiguen violentamente a todas las otras religiones. Pero también la persecución puede ser perpetrada por regímenes políticos autoritarios generalmente, ¿no? Como en la China, como digo en Nicaragua, como en otros países del mundo. Y luego también los países que luego son clasificados como en observación, lo son precisamente porque generalmente por ideologías políticas la situación de la libertad religiosa empieza a cambiar, empieza a mutar con la llegada de un nuevo gobernante que cambia las reglas del juego. Este sería un poco el panorama, digamos, del mundo. Ahora, digamos que efectivamente, la realidad a nivel global es una realidad que, eh, bueno, digamos, es tan variada la realidad que no se puede atribuir a una sola cosa, pero indudablemente, eh, digamos, el mundo entero no se puede decir que goza tranquilamente del derecho a la libertad religiosa, que es un derecho fundamental por lo demás, ¿no? Claro. Esto es muy importante. Te lo digo Padre, así como para no extenderme excesivamente. claro, una pregunta sobre un caso puntual, porque hay otra cosa que pasa, digamos, dentro del toda la información que estamos recibiendo política y pues en general geopolítica. En el caso, por ejemplo, de uno, lo que uno ve lo de Siria, lo que pasó en Siria ahorita. Entonces, supuestamente nos venden que había una dictadura que era terrible, y yo no digo que no tuviera cosas complicadas y que sí era una dictadura, eh, que son muy usuales allá, que esa es otra cosa que tampoco se entiende a veces en nuestros países, es que ellos funcionan diferente. Eh, y nos venden como que la maravilla y resulta que quienes llegaron, y eso fue advertido, pues eso sí, están matando, creo que en un fin de semana mataron 900 cristianos persiguiendo a la gente en sus casas. Este nuevo régimen al que se apoyó supuestamente desde Occidente por la libertad de un país. Entonces, digamos, ahí hay unos temas que son delicados y complejos y que la gente no tiene como claridad de eso, ¿no es cierto, padre? Sí, efectivamente, la situación en Siria es una situación muy difícil, además, porque no siempre hay una información clara. Sabemos que el régimen de Bashar al-Assad, que gobernaba y de alguna manera mantenía un cierto equilibrio de poder, apoyado por Rusia, pues es derrocado por grupos extremistas musulmanes. Sabemos que Bashar al-Assad, con ese pequeño grupo del gobierno, pues pertenecía a la minoría alawita, una minoría musulmana, que luego, pues naturalmente cuando pasan de dominadores a dominados, pues pueden experimentar esa tremenda persecución. Y sabemos que en Siria, meses atrás, murieron muchísimos, la mayoría de los que sufrieron fueron estos grupos de algunas ciudades que quedaban junto a la costa del Mediterráneo, donde había asentamientos de mayoría alauita, pero también sufrieron algunos cristianos. No tenemos información de que fueron 1000, yo tengo información de que fueron unos 70, pero sí es verdad que fueron 1000 los que fueron ejecutados junto con o sea, el total de los que se sabe que fueron muertos, entre los cuales también había cristianos. Sabemos que había unos 70. Efectivamente, es
una realidad tremendamente dolorosa y además, como sucede, por ejemplo, hoy en Gaza, ¿no? En Gaza, pues en Gaza hay musulmanes, también hay cristianos, en Gaza hay grupos de diversas denominaciones y qué está pasando exactamente en detalle no lo podemos saber porque ni siquiera se permite el ingreso de la prensa para transmitir la realidad. Sabemos que es una situación tremenda, desesperada, pero no podemos tener detalles. Muchas veces estas situaciones empiezan a conocer cuando pasa el conflicto y se empiezan a revelar las verdades de lo que sucedió, ¿no? Entonces, efectivamente, pues muchas veces ni siquiera por motivos directamente religiosos, sino por el motivo de la misma guerra, del mismo conflicto, la información no se tiene en el momento que se espera, no está en tiempo real, estamos muy acostumbrados a tener información en tiempo real sobre los acontecimientos, sobre las situaciones, pero indudablemente muchas cosas solo se pueden saber y conocer mucho después. Sí, y por ejemplo, el caso de China, que es un caso que nadie habla mucho tampoco, o sea, China a veces nos venden que pues China como entonces hay dinero y supuestamente hay un capitalismo relativo, pero igual hay antes sigue siendo una dictadura. ¿Cómo es la situación de los cristianos, de los católicos de los cristianos o los católicos real en China? Bueno, es una situación muy difícil porque el régimen ha propuesto, digamos, no solamente para los cristianos, ¿no? Cualquier grupo religioso, cultural, académico tiene que estar controlado por el Estado. De manera que la iglesia, digamos, en China, siempre existían pues los dos grupos, ¿verdad? Una iglesia oficial, nacionalista, con una jerarquía, con unos obispos, digamos, promovidos por el régimen, y luego la iglesia, digamos, perseguida. La situación en China muchas veces tampoco es tan clara, porque muchas veces lo que sucede en, en sitios rurales, alejados, y y en ese sentido tampoco se tiene información detallada. Sabemos que hay obispos, que hay sacerdotes que han pasado muchísimo tiempo presos o desaparecidos, o que algunos adelantan su misión apostólica de manera clandestina, escondidos en lugares apartados. Y entonces, bien, el, digamos, el discernimiento que hace la Iglesia sobre la situación en China es difícil porque, por una parte, eh, digamos, no, digamos, no aceptar la intervención del Estado, uno diría, pues es lo lógico, porque tenemos que, pero, que defender la independencia. Pero por otra parte, eso hace que muchas personas también se puedan quedar sin el acceso a la fe, a los sacramentos. Entonces, encontrar el punto no siempre es fácil y hay otro tipo, pues, de circunstancias. Indudablemente, en estos regímenes, una cosa es lo que se vende, lo que se propone, lo que se ofrece para que el mundo de alguna manera tenga una idea y otra cosa es lo que realmente se vive en el día a día, ¿no? Y sin duda, pues, el régimen chino ha tenido cambios, ¿no? De todo tipo, también sus políticas, por ejemplo, de natalidad, de la política de un hijo, que luego se ha cambiado, pero luego vuelven. Entonces, la situación de la iglesia en China es una situación como de una tensa calma y de una tremenda clandestinidad en muchos casos, y pues porque además cada día el gobierno tiene instrumentos también tecnológicos mucho más sofisticados para controlar cualquier actividad de la población, lo cual hace que ni siquiera interese que se sepa, ¿sí? O sea, si allí están evangelizando, pues que lo sigan haciendo, lo hagan como puedan y no expliquen demasiado cómo lo hacen, para que tampoco sean objeto luego de ser obstaculizados o bloqueados o no digamos ya perseguidos o encarcelados. Terrible. Y en el caso, por ejemplo, de Nicaragua hoy día, ¿cómo, como pues sabemos la persecución que hubo, lo de varios obispos, especialmente Monseñor Rolando, ¿no? Pero él finalmente salió de Nicaragua, finalmente él salió de Así Nicaragua. es. Pero, Sí, ¿qué sí, pasa? está. ¿Quedan obispos en Nicaragua? ¿Cómo está la situación allá?
No, claro que quedan obispos, queda la iglesia, está muchísimos sacerdotes, evidentemente con su actuar tremendamente bloqueado. Y, y fíjate una cosa que es complicada, porque eh, uno diría, bueno, lo que tenemos que hacer es denunciar la situación en Nicaragua para que el mundo sepa, para que esto no se quede así. Pues lo que se ve es que el mundo sabe y no hace nada. Entonces, que el mundo sepa a veces no es tan práctico. Es decir, porque sabemos que si tú haces demasiado aspaviento sobre lo que está pasando, quizás con esa denuncia estás causándole más problemas a los que se quedan en Nicaragua. ¿Sí? Si hoy dices, no, en la diócesis tal está pasando tal y esto es intolerable. ¿Con eso qué consigues? ¿No? Un discernimiento difícil, porque si al hacer esto, de hacer una denuncia de ese tipo, eh, aparentemente alzas la mano y dejas muy clara la injusticia, pero luego nadie va a hacer nada, como suele suceder. Pero en cambio, sí, los que se quedan allí quedan tremendamente en peor situación y en peor posición porque son vistos como, digamos, rebeldes, contrarios al régimen y van a tener una situación mucho peor. Entonces, esa idea a veces de que lo que tiene que hacerse es que se sepa todo, tiene también sus límites, porque ¿para qué se sepa? Para satisfacer la curiosidad de dos o tres que están allí, pero que tampoco van a hacer nada. Es una situación muy compleja, ¿eh? Porque tampoco se trata de abandonar a los de Nicaragua y que estén a su propia suerte, digamos, tirados, pero hay que hacerlo con muchísima prudencia y entendiendo realmente el propósito. Eso es como los principios de la guerra justa, ¿no? Eh, Se preguntaban los teólogos, sobre todo en la Edad Media, si es justo eh, emprender la guerra contra alguien, ¿no? Y entre los principios, uno de los varios que mencionaban era, pues vale la pena emprender la guerra si hay perspectiva real de poder ganarla, porque si no, es mucho peor. Entonces, yo con esto no estoy diciendo ni mucho menos que hay que callar en el sentido de que hay que ocultar o minimizar, pero según las circunstancias hay que entender qué tipo de ayuda es más eficaz para los que se quedan allí y para los que están sufriendo allí. Indudablemente allí ha habido sacerdotes y obispos valientes, absolutamente comprometidos con su pueblo, como Monseñor Rolando y otros, que están haciendo lo que en conciencia consideran que Claro. tienen que hacer. Y bueno, son situaciones, cada lugar es distinto. Eso también es algo que interesa aprender, ¿no? Porque cada contexto es diferente. El contexto de Siria, por ejemplo, es plurirreligioso. En cambio, en el contexto de Nicaragua, pues la mayoría de la gente es cristiana, pero el problema es un régimen político. En fin, hay todo tipo de circunstancias de distinta valoración. Claro, claro. Sí, por eso es tan importante pues conocer, poder entender qué pasa. Esto que usted dice es muy interesante porque, claro, aparentemente pensaría uno, no, pues la denuncia que los organismos internacionales se pronuncien, pues que igual creo que no se van a pronunciar porque no les interesa. En el caso de los cristianos menos. Pero indudablemente sí es paradójico que puede ser peor para ellos esto. Por eso también queríamos, dentro del objetivo de esta charla con usted, era tener este panorama como global, entendiendo pues que cada caso es diferente, cada situación es distinta, el poder entender qué podemos hacer, cómo podemos ayudar todos los católicos, todos aquellos o no católicos que están viendo este canal, por ejemplo, que están viendo esta entrevista y que quisieran pues hacer algo. De ahí pues la importancia de que nos cuente un poco la historia de la fundación y qué hace y cómo podemos ayudar, cómo podemos servir más Bueno, adicionalmente a las oraciones que obviamente son fundamentales, ¿no? pues muchas gracias por darme esta oportunidad. Yo pienso que esto que estamos diciendo también se puede, eh, digamos, leer de una manera más clara en el informe de libertad religiosa
digamos, publicamos cada 2 años. Ese informe lo pueden encontrar, lo pueden descargar en nuestra página web, acncolombia.org, acncolombia.org. Y bien, la fundación nace en el año 1947, en un contexto de guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, que terminó en el 45, hay una crisis humanitaria en Europa, sobre todo en Centro Europa. Los rusos han tomado los países que se llamarían de la Cortina de Hierro y de allí han expulsado a la población alemana de los países que hoy conocemos como República Checa, Eslovaquia, etcétera. Y ellos tienen que regresar a Alemania, una Alemania destruida. Así que en el 47 la situación es tremenda. Y pues muchos de ellos son católicos, son cristianos. Y así es que el Papa Pío XII invita a una abadía belga, que en aquel momento estaba en Tongerlo, abadía de padres premonstratenses fundados por San Norberto, y ellos acogen la invitación del Papa y nombran a un sacerdote para que el Papa, que dice, hagamos una colecta para ayudar la situación de estos alemanes que están viniendo. Pero claro, en aquel tiempo cualquier alemán era identificado con nazi, ¿no? Alemán era igual a nazi. Y por supuesto nadie de los países que habían sido anteriormente invadidos por los nazis tenían intenciones de ayudarnos. O sea que era una propuesta un poco, en principio, utópica, no parecía tener mucha perspectiva. Sin embargo, este sacerdote empezó a ir por algunas aldeas de Holanda y hay una anécdota que cuenta que a una de las primeras parroquias que visitó, él fue, le dijo al sacerdote, mire, el Papa ha pedido que ayudemos a nuestros hermanos católicos que están siendo expulsados. ¿Usted me permite al final de la misa dar un aviso parroquial a la comunidad e invitar? El párroco le dice a este padre, al padre Berenfried, así se llamaba el fundador, oiga, no creo que le ayuden aquí. O sea, el primer país que fue tomado por los nazis fue Holanda. Pero sin embargo, dado que es una iniciativa del Papa, vamos a abrirle la puerta. Él, digamos, en fe, dio el aviso al final de la misa y él cuenta que se le acercó una mujer, a que, como aquella viuda del Evangelio, y le dijo, mire, a mí los nazis me mataron a mi marido y a mi hijo. Sin embargo, yo creo en el amor al enemigo, yo le ayudo. Este es el primer donativo. Y así comenzó con esa fuerza de la fe, con esa fuerza de la esencia del cristianismo, que tiene que ver con amar al enemigo. Y al principio, claro, en países con una carestía tremenda, con unos problemas económicos, no podía recoger dinero en efectivo, recogía en especie. Iba a las aldeas y les decía, por favor, resérveme este cerdito y yo vengo en el verano próximo y esto me sirve para recoger provisiones para mandar a esas regiones deprimidas. Y así fue que el padre terminó siendo muy conocido por eso, le llamaron el padre tocino, porque hacía este tipo de campaña. Luego le llamaron el Speckvater, que es lo que significa padre tocino. Bueno, la fundación con esta iniciativa empezó a trabajar. Y inicialmente se llamaba Ostpriesterhilfe en alemán, que significa ayuda a los sacerdotes del este, a los sacerdotes que están en estos países de la cortina de hierro. Y el énfasis tenía que ver especialmente con eso, con ayudar a esa iglesia que estaba en el régimen comunista y que necesitaba tremendamente ser apoyada. Pero luego la fundación creció, se desarrolló y extendió su acción ya no solo en Europa Oriental, sino en África, en América, en el mundo entero. De modo que hoy es una fundación que tiene sede en 23 países en el mundo. Sede significa que desarrolla la actividad propia de ACN y la actividad propia de ACN tiene tres pilares, que son orar. Promovemos la oración por la iglesia necesitada y perseguida a través de jornadas de plegaria, de oración al Santísimo, en fin, es decir, de una devoción muy profunda, especialmente a la Virgen de Fátima. Como sabemos, Fátima fue la que predijo
Virgen en Fátima, habló de Rusia, habló del comunismo que extendería sus errores por el mundo, y esta fundación nace en el contexto de la expansión del comunismo. Por tanto, hay un vínculo con Fátima, con este mensaje de rezar el rosario, de orar, de hacer penitencia por la conversión del mundo. Y luego también el otro pilar de la fundación es la información, esto que estamos haciendo hoy. Demos a conocer lo que pasa. Hay este informe de libertad religiosa y periódicamente, si tú entras a la página web todo el tiempo, que tenemos de primera mano la información de lo que está pasando hoy día en Burkina Faso, donde la situación es terrible, los terroristas tienen el país tomado y los cristianos no pueden prácticamente movilizarse, están asediados. Lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en Gaza, lo que pasa en China, pero también lo que pasa en países como Colombia o como cualquier otro, que ya, digamos, la fundación no solo se dedica a ayudar a la iglesia perseguida, sino también a la iglesia necesitada. En países como Colombia ayudamos a sostener seminaristas, a formar sacerdotes, a comprar medios de locomoción como vehículos, botes en sitios de misión, en fin, a ayudar a religiosas a su manutención, a reparar iglesias. Es un contenido, una ayuda de carácter eminentemente pastoral. Y la tercera actividad que desarrollamos es justamente la ayuda. Damos a conocer la situación para que muchas personas, allí donde estás tú en España, que la fundación es muy conocida, como ayuda a la iglesia necesitada, o en otros lugares donde es mucho menos conocida, como en Colombia, entonces se pueda apoyar, la gente puede dar un donativo, puede apuntarse, por ejemplo, con tarjeta de crédito y decir a mí, descuéntenme, no sé, $10, $20, $50 cada mes, $100 o euros, y de esta manera yo sostengo proyectos y a la persona se le mantiene informada y se le explica para qué causas están siendo destinados los recursos que aporta. Entonces, la fundación hoy día apoya proyectos en 140 países del mundo, tiene sede en 23 países, entre ellos está Colombia, en Latinoamérica, está Brasil, está Chile y está México. Y luego en la mayoría de países de Europa, eh, España, Italia, Francia, Inglaterra, Alemania, Suiza, Holanda, Bélgica, en fin, casi todos los países, Portugal. Y luego también en Estados Unidos, en Australia, hay sede también en Corea del Sur, en Filipinas. Y esa es un poco la misión, ¿no? Hoy día la fundación, después de que el fundador fallece, el Papa Benedicto XVI, durante su pontificado, conocía mucho la tarea de la fundación e hizo una transformación institucional. Ya no fue simplemente la fundación de un padre al que hace tantos años el Papa le encargó una tarea, sino que la adscribió a la Santa Sede, la hizo parte de la Congregación para el Clero, conformó organismos de gobierno, unas juntas directivas, un consejo de administración, etcétera, vinculados a la Santa Sede. De modo que hoy día el presidente de la fundación es el cardenal Mauro Piacenza, el penitenciario apostólico mayor, y tiene toda esta serie de organismos y de órganos de control y de gestión. Yo soy en este momento el presidente de la junta directiva de la fundación en Colombia y también soy el sacerdote, digamos, que se llama asistente eclesiástico. Y por eso, pues, nuestra tarea es producir contenidos, motivar, hacer eventos, invitar personas para que den testimonio y para que motivemos estas tres causas fundamentales: la oración, la información y la ayuda a nuestros hermanos necesitados y perseguidos en el mundo entero. Pues maravilloso, padre, qué cantidad de cosas. Algo sabe uno, pero no sabía yo por lo menos tantas cosas importantes, ni que estuviera ni que fuera escrita a la Santa Sede. Y recibe recursos de la iglesia. No, no, al contrario. En Le toca absoluto, de la le iglesia, toca ayudar para financiar. nuestra misión es ayudar a la iglesia, Ya, pues los benefactores, nuestro benefactor promedio es un católico de a pie que va a misa, luego hay algún gran benefactor que puede dar un poco pero nosotros no recibimos dinero de gobiernos, porque nuestro propósito es un propósito eminentemente pastoral. Entonces, para mantener nuestra identidad y que nuestra misión no se desvíe
mantenemos una gran libertad, de manera que hacemos un trabajo capilar generalmente con gente muy sencilla que, que es consciente de esta necesidad y que con un pequeño aporte mensual podemos construir una masa que ayude a solucionar situaciones. Ahora, el proyecto medio nuestro son proyectos más bien pequeños. O sea, ¿cómo trabajamos? Nosotros nos definimos como un puente de comunión entre los benefactores, la gente que está en su casa, en su trabajo, en su parroquia, y los partners que llamamos, o sea, el sacerdote en el sitio de misión, la religiosa, el obispo, que son los que llevan adelante la tarea de la iglesia. Entonces somos un puente de manera que lo que los benefactores aportan les llega a ellos Ya, y ellos pueden llevar adelante su misión evangelizadora. El proyecto promedio de la fundación es más o menos de $15,000. Entonces, generalmente los proyectos que apoyamos son proyectos de esas sumas en situaciones extremas. Son proyectos de más dinero, por ejemplo, en Siria o en Irak en su momento, que ya tenían una perspectiva de ayudar a que la Iglesia Católica no se acabara en esos países, pero generalmente son de ese orden y generalmente son cofinanciados, es decir, nosotros pedimos que de manera local ellos den algo y nosotros les ayudamos a completar el resto. Más o menos cada año estamos apoyando unos 5,000 proyectos, 5,000 proyectos en el mundo, 5,000 proyectos de esa suma, lo cual dice más o menos cuánto estamos aportando, pero nosotros recibimos solicitud de más o menos unos 10,000 proyectos. O sea, nosotros solo podemos financiar el 50% de las solicitudes que recibimos, porque no damos abasto. ya, Y por eso tenemos que seguir haciendo la tarea, por eso tenemos que seguir creciendo. claro. Nosotros, por ejemplo, un país como Colombia nos llegan proyectos de La Guajira, del Pacífico colombiano, de Tumaco, de Guapi, de los llanos orientales, de la región de la selva, de Mitú, de Guainía, de todo tipo, ¿no? Recuerdo ahora, por ejemplo, financiar un par de botes con motores fuera de borda para que los sacerdotes de Guapi puedan visitar las comunidades que se encuentran a la orilla del mar y puedan hacerlo de manera más eficaz y autónoma. Ellos muchas veces, los de las parroquias alejadas, tienen que ir de pueblo en pueblo y pueden irse 15 días, 3 semanas, hasta un mes visitando las comunidades que están en las regiones más apartadas y más profundas. Ayudamos para que los sacerdotes tengan estipendios de misa, les damos la intención de misa. Alguien en ACN puede pedir, yo quiero una misa, o que celebren misas gregorianas, misas por un difunto o misas por una intención. Nosotros llevamos esa intención y ese dinero en una región muy lejana, donde nunca va a recibir un estipendio de misa, pero que al recibir la intención que celebra por la intención del benefactor, también recibe una ayuda que le permite sobrevivir económicamente, su Claro. manutención. Ayudamos a reparar iglesias, reparar Sí, me monasterios, parece, materiales perdóneme de que lo catequesis. interrumpa un minuto porque me parece dos temas importantísimos. Un tema de que muchas veces la gente quiere mandar decir una misa y no sabe dónde, no es fácil, o sea, que a qué parroquia voy, que dónde. Esta es una oportunidad espectacular. Simplemente vamos, les digo que vamos a tener, una vez terminemos, vamos a tener acncolombia.org. vamos a tener en los comentarios toda la información todo primero del informe que dice el padre para que la gente que quiera lo puede leer y lo puede ver y todo el enlace a la fundación para que la gente se pueda meter y conocer y tener ese espacio de poder mandar decir, cada vez que uno quiera mandar decir una misa, que tantas veces queremos hacerlo, es muy fácil y está uno ayudando maravilloso a otra cantidad de gente, pero como dice el padre, a iglesias donde es muy difícil que quien va a mandar decir una misa, pues quienes hemos estado en misiones, pues especialmente en Colombia, pero en otras partes, sabemos la dificultad con la que se mantienen las parroquias, lo que les toca a los sacerdotes, sitios donde el padre le toca recorrerse no sé cuántas veredas que no tiene el transporte, como dice el padre, no solamente de botes, sino de motos, carros, para recorrerse en los países nuestros que son tan complejos geográficamente, pues eso es un tema que me parece muy valioso. Quiero hacer una interrupción un minuto para decirle a la audiencia, por favor, que no se olviden de darle clic a la campanita, de darle like si les ha gustado
y compartir este enlace de esta entrevista para que mucha gente pueda tener acceso a este contenido. Y el otro tema que le quería preguntar, padre, que me parece muy interesante, que es en el tema de las donaciones. Ese tipo de donaciones, por ejemplo, se pueden dar como un diezmo, que muchas veces la gente no tiene claro ese del diezmo y quisiera, y no tiene claro si toca a la parroquia o si se puede, por ejemplo, que mensualmente yo pague, no sé, 50.000 pesos o lo que sea, y lo aplique como el diezmo que yo le doy a la iglesia. Eventualmente se podría pensar en eso. Indudablemente este dinero va a ayudar a la iglesia. Este es un diezmo que de manera absolutamente cierta le llega a la misma iglesia. Por tanto, pienso que una persona lo puede considerar, digámoslo así, en su presupuesto, en su deber de ayudar a la iglesia como su diezmo sin ningún problema. Maravilloso. Pues, padre, no, increíble. Qué más nos quiere comentar? Por favor. Bueno, pues me parece muy importante, sobre todo para quienes nos escuchan, tener presente que esta fundación tiene un carácter local y un carácter global. Y eso es muy importante porque nos ayuda a mirar otro lado de la iglesia. Me parece que a veces en la misma iglesia hay muchas discusiones de tipo ideológico que nos complican la vida, que si soy más de derecha, que si soy más de izquierda, que si soy más conservador, que si soy más liberal. Y a veces entre los mismos cristianos andamos un poco prevenidos. Cuando tú te acercas a una fundación como esta y te enteras de que el hermano cristiano está perdiendo la vida, está siendo perseguido, se te acaba toda esta historia un poco ideológica, un poco humana, un poco sectaria, y te vuelves a lo esencial. Te das cuenta de que lo único esencial se llama Jesucristo, que vino a salvarnos y que ha donado su sangre por nosotros y un poco nos libera. Y pienso que ese también es un aporte que hace la fundación, digamos, el ayudar al católico promedio a comprender que la misión de la iglesia es fundamental y que hay mucha gente dejándose la vida, dejándose el pellejo, dejándose todo por anunciar el evangelio en las selvas, ¿no? Yo me viene a la mente, yo he estado en el Líbano, entendiendo un poquito la situación de los cristianos allí. Ahí está Hezbollah, ahí está todos estos grupos musulmanes extremistas, una situación económica precaria, muchos cristianos yéndose, buscando mejores oportunidades, la iglesia reduciéndose allí, prácticamente todos son de rito maronita y muchos de ellos luchando por mantener la fe, por mantener la identidad cristiana en estas regiones. En Ucrania, el año pasado estuve en Ucrania, y ver allí cómo la iglesia está dejándose también la vida, la iglesia greco-católica ucraniana, la iglesia latina, que son ritos de nuestra iglesia católica, en medio de la guerra, en medio de las alarmas por bombardeos, y siguen haciendo su labor. Mucha gente se ha ido, muchísimos se han ido, pero hay muchísimos, o sea, la iglesia se queda, los sacerdotes permanecen, y es impresionante ver el testimonio de fe. Estoy pensando, por ejemplo, ahora mismo, no hace mucho estuvimos en Guapi, y ver que allí en medio de la situación del orden público colombiano, también está la iglesia manteniendo a la gente para que no pierda la esperanza, que no pierda realmente como el sentido colectivo, el sentido de su identidad. De manera que es apreciar, me acuerdo también ahora, estuve en las selvas, en el Amazonas peruano, encontrando a algún obispo que vivía en medio de los indígenas, ¿no? Y que realmente se deja la vida de una manera impresionante. Cuando tú ves lo que hay en el corazón del cristiano, del que quiere hacer lo mejor por la iglesia, se te acaba un poco el prejuicio de que si este es de derecha o de izquierda, o de no sé qué, o me gusta o no. Te das cuenta de que el Señor es el que está moviendo la iglesia detrás y nos ayuda a ir a lo fundamental. Y yo creo que eso es un aporte que también hace la fundación, el aporte de dejarnos ver la riqueza de la iglesia y la esencia de la iglesia, lo fundamental, que no nos quedemos como en la época del Señor, que peleaban los fariseos con los saduceos y con no sé qué, y que sí y que no, cuando lo esencial estaba un poco olvidado. Entonces yo creo que ese también es un aporte que tiene que ver con ver la iglesia en el detalle de lo local y en la generalidad de lo global, pero esa iglesia real que no se queda solamente en lo que pasa en el Vaticano o lo que un grupo u otro profesa, sino en ver la actividad impresionante, sobre todo en los lugares más apartados y más difíciles.
Papa Francisco nos enseña el valor de la periferia, ¿no? Cómo la periferia te ayuda a entender el conjunto. Muchas veces el conjunto no se entiende simplemente con una especie de síntesis de lo más llamativo, sino que cuando vas a lo que aparentemente es menos relevante, te enteras con una mirada nueva del conjunto. Entonces creo que ese es un valor y yo los invito a todos los que nos ven a que nos visiten en nuestra página web, acncolombia.org. Ahí hay muchísimos artículos, relatos, crónicas que nos ayudan a entender lo que pasa en la iglesia, nos ayudan a entender cómo podemos ayudar, nos ayuda a comprender las campañas de ayuda. En acncolombia.org están todas las misas que hemos dicho, misa por una intención en particular, por Myanmar, por Guapi, o un novenario por un difunto, o unas misas gregorianas, o una misa con ocasión del cumpleaños, o por el Día de la Madre. Y luego también puedes descargar un PDF con el nombre de la persona por quien la ofreces, de manera que le puedas mandar un detalle a la persona diciéndole, he ofrecido una misa, unas misas por ti o por esta otra realidad. Y de esa manera también estás ayudando a muchos sacerdotes que necesitan la ayuda. Así que yo los invito a visitar nuestra página web. Allí también tenemos, como lo mencioné, el informe de libertad religiosa, que nos ayuda a entender, hay un mapa del mundo, un mapa mundi, que nos ayuda a ver qué país está con qué color y nos ayuda a tener una perspectiva global de la situación de la persecución en el mundo. Ahí también tendrán noticias de nuestros eventos, por ejemplo, tenemos el testimonio aquí en Bogotá, por ejemplo, en la semana de Pascua, de sacerdotes que viven en regiones de persecución, en regiones difíciles, de manera que siempre hay una actividad y siempre hay digamos, una novedad que aprender y que enriquecerse. O sea, esto también es una espiritualidad, no es simplemente una iniciativa, por decir así, altruista o de buena fe, sino que tiene un contenido muy profundo. La espiritualidad del cristiano perseguido, la espiritualidad del que es testigo de la fe, a nosotros nos remueve y nos ayuda muchísimo. Así que muchas gracias a ti por la invitación, No. por darme la oportunidad de hablar de la fundación, de nuestra actividad y de invitar a todos los que nos oyen a que nos visiten, a que nos conozcan y si lo tienen en su corazón, a que nos ayuden. No, pues claro, esa era la idea, padre, de verdad que sí queda uno tocado en el corazón, porque adicionalmente lo que usted dice, independientemente de que haya cosas en un momento dado que gusten o no gusten y que es normal que el católico tenga preocupaciones sobre eso es aparte de lo que realmente la iglesia es mucho más, la iglesia, su labor, todo lo que hace la iglesia, que es la esencia de la iglesia, esa labor pastoral. Y un tema que es muy importante y que gracias a eso es que la iglesia ha sido lo que es toda esa sangre de mártires de los que ustedes hablan. Es gracias a eso, a esa sangre de martirio de tanta gente durante tantos siglos que la iglesia es lo que es y florece como florece, aun cuando parezca a veces momentos en los que pareciera que se acaba. Fíjese que hoy en día se habla de que el número de católicos está aumentando increíblemente en el mundo, de bautizos, inclusive ya yo el otro día que en Francia. Entonces todo es muy esperanzador y, Mm. y además nos da la opción de que como católicos adicionalmente rezar y de cumplir nuestras obligaciones, no, más que obligaciones, esos regalos que nos da Dios, que son los sacramentos, que pienso yo que son más un regalo que cualquier tema como de mandato, es también la posibilidad de ayudar, de aportar sin ninguna dificultad, porque simplemente metiéndose por los enlaces de la página de ustedes con mil opciones y conoce uno realmente la iglesia viva, la iglesia de nuestro Señor que actúa y viene actuando como siempre lo ha hecho en la historia de la humanidad y hoy no deja de ser un actuar diferente, ¿no? Es impresionante. Entonces, pues nada, padre, le agradezco mucho. Pondremos toda la información de la fundación. Le agradezco mucho. Espero volverlo a tener por acá, que me vuelva a dar el honor y lo que necesite. Aquí hablando de verdad es téngalo como su voz para lo que cualquier campaña, cualquier cosa, por favor, nos dice porque estaremos felices de poderlo ayudar y poder ser parte Pues de esto porque es nuestra iglesia, todos somos iglesia.
Muchas gracias, Ángela, por la invitación, a todos los que nos ven. Gracias por la oportunidad y, por supuesto, encantado de volver en algún momento a compartir con ustedes. Que Bueno, Dios los muy bien, bendiga. padre. Muchas Gracias. gracias. Y por favor, denle clic a a la campanita y a compartir esta entrevista y difundir esta maravilla de misión que tiene la Fundación y conocer un poco más qué es nuestra Iglesia Viva por dentro.